Muy bien, muchas gracias, Robin. Entonces podemos iniciar. Bueno, como les decía, esta charla yo la he denominado Yungas, guardián de vida, cuna de agua. Por el mismo hecho de que es un ecosistema tan variado y tan diverso que nos va a dejar fascinados a todos. Vamos viendo un poco. Primero, ¿qué es los yungas? ¿Realmente dónde está? ¿Qué tipo de ecosistema es? ¿Y por qué lo definimos como un ecosistema aparte de otros tipos de bosques? Vamos a hablar de que los yungas como tal es el ecosistema que tenemos a las laderas de la cordillera oriental de los Andes. De la cordillera oriental de los Andes, toda la ladera que existe y todas las bajadas hasta antes de tocarnos con la Amazonía, va a ser lo que vamos a denominar como bosque yungueño o yungas como tal. Los yungas como tal van a iniciar desde Ecuador hasta terminar en el centro de Bolivia. Y luego el ecosistema similar va a continuarse dentro de la Argentina, ¿no? Pero principalmente vamos a hablar de este sitio, donde dentro de Bolivia los yungas que conocemos los tenemos divididos en dos tipos de cuencas. La cuenca alta del Beni, que va a estar principalmente en La Paz, y la cuenca alta del Ichilo, que va a ser como ya dentro de la parte de Cochabamba y un poco de Santa Cruz, como lo pueden ver aquí en el mapa. Normalmente la diversidad y la gran cantidad de biodiversidad que tenemos en este ecosistema va a ir reduciendo de norte a sur, ya que en la cuenca alta del Beni vamos a tener espacios montañosos y las laderas y los valles mucho más amplios que en la cuenca alta del Ichilo, que es donde ya se empieza a reducir un poco y también reduce junto con ello la biodiversidad. Dentro de los yungas como tal, tenemos distintos pisos de vegetación, ¿no? Que estos van a definir cuáles son las plantas y el tipo de ecosistema que podemos ver, pero van a seguir manteniendo una vegetación húmeda a hiperhúmeda, que es la que podemos ver normalmente en este tipo de ecosistema. Podemos definir estos tres primero, que es en base a las altitudes que vamos a observar, como el piso alto andino y altimontano, que normalmente va a iniciar desde los 2.900, 3.100 metros sobre el nivel del mar hasta los 4.200 metros sobre el nivel del mar. Acá vamos a encontrar alta vegetación altimontana como tal y es donde podemos ver esta vegetación que es muy húmeda, esos ecosistemas que siempre van a estar con un poco de neblina. Cuando nosotros pasamos, como que puedes solo pasar por el aire y ya tu pelo se empieza a quedar mojado, ¿no? Todo eso porque la humedad es muy alta en ese sitio. Entonces voy a explicar un poco más adelante por qué. También podemos encontrar algunos bosques de polilepis, de las queñuas, que son árboles tan interesantes, y árboles más pequeños. Ya bajando un poco más, en este piso altitudinal de los 1.700, 2.000 metros sobre el nivel del mar, hasta los 3.100 metros sobre el nivel del mar, vamos a tener un piso montano. Ahí empezamos a ver mayor cantidad de diversidad de árboles, plantas un poco más grandes, y el clima empieza a variar un poco más. En cada uno de estos pisos vamos a tener igual un montón de tipos de asociaciones vegetales diferentes que van a tener predominancia de ciertas especies arbóreas y otras, ¿no? Incluso dentro de cada piso hay mucha variabilidad, pero bueno, no podemos hablar de todos los tipos de vegetaciones que hay en yungas porque estaríamos todo el día. Y vamos a hablar un poco del basimontano, que vamos a hablar un poco más de este piso basimontano porque es donde más estamos trabajando como corazón del bosque, que lo vamos a ver desde los 800 metros sobre el nivel del mar hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Estos como que son los pisos más cercanos al municipio de Coroico, donde más hemos estado trabajando. Y es muy interesante, como pueden ver, que los yungas van a albergar gran diversidad, ¿no? La biodiversidad realmente es muy grande. Como pueden ver en el mapa, podemos notar que a partir de la cordillera hacia este lado, justamente lo que va a ser yungas es completamente verde, ¿no? Realmente lleno de vegetación y mucha diversidad. Y al lado del altiplano es un poquito más desértico, es otro tipo de clima, ¿no? Es como que esta barrera natural que tenemos de las montañas va a generar todos estos cambios en el ecosistema y les va a dar características bien especiales a todo el ecosistema que vemos aquí. Como notan en esta imagen, también tenemos un montón de cadenas montañosas, ¿no? A este lado de la cordillera, todas las cadenas que siguen son hartas montañas de puro verde, ¿no? Podemos encontrar todos los que han ido a Yungas, seguro la mayoría, al recorrer el camino, tal vez hasta Coroico, o entrando hacia el camino de Carnavi, vamos a poder observar muchas montañas verdes con diferentes orientaciones. Por esto es que llamamos a Yungas un guardián de vida como tal, porque va a albergar muchos tipos de vida y mucha diversidad, porque cuando vemos cada una de estas montañas, cada montaña va a tener una exposición diferente al sol, va a tener una forma diferente en la que le llegue el viento, va a tener características especiales dependiendo qué animales están ahí y cómo las personas están interactuando con esa fauna y flora
dentro de cada montaña. Entonces es importante que la diversidad orográfica, la diversidad de tantas montañas, tantas exposiciones al sol, tanto manejo que hay de las personas, realmente va a generar amplia diversidad, ¿no? Entonces, en cada montaña puede tener ciertas asociaciones diferentes de vegetación y ciertos endemismos, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo podemos tener tanta variabilidad en un ecosistema que va a tener un tipo de clima similar, pero estas pequeñas variaciones en las montañas va a hacer que se especien más, que haya más especies de todo tipo y que haya realmente una diversidad increíble. Como pueden ver, hay muchas especies de árboles, arbustos, en cada montaña, en cada ladera se puede ver mucho verde, que cada uno va a representar diferentes tipos de vegetación, y esta vegetación obviamente está definida también por los animales con los que interactúan. Muchas veces los animales van a dispersar estas semillas y van a generar cómo se distribuyen estas plantas, y el mismo hecho de las plantas que hay presentes van a definir qué animales pueden vivir ahí. Entonces, bueno, igual hablamos de vegetación, hablamos de animales, y podemos hablar un poquito de ejemplos de ciertos animales que podemos encontrar. No vamos a hablar de muchos, porque igual es demasiada variabilidad y muchos animales que podríamos escribir libros. Hay varios libros, pero vamos a hablar de algunos importantes que a mí me gustan y que también son importantes para las personas que viven dentro de este ecosistema. Uno principal, podemos hablar del tunqui, ¿no? Que todos han debido oír acerca de él, el gallito de las rocas, que es un ave tan bonita, tan interesante. El macho es así, de este color rojo bien fuerte, las hembras siempre suelen ser un poco más opacas, y es interesante cómo esta avecita ha cautivado tanto a las personas que hasta es una de las aves más emblemáticas de Coroico, ¿no? Coroico es uno de los sitios donde nosotros estamos trabajando, que esta ave está en todas las paredes, en varios muros, está en cada espacio donde hablas de Coroico ecoturístico. Entonces es una cosa que ya es un emblema nacional. Dentro de las aves hay realmente una variabilidad gigante, ¿no? Aves de todos los colores y todos los tipos. De esta esquina me parece una ave muy bonita que me gustaba mostrarla, un eubuco versicolor, de varios colores, que es interesante y se acerca un poco. Cuando pasa con bandadas mixtas puede estar asociado con un montón de aves de todos los colores. Realmente es una belleza, es magnífico cuando ves todas estas aves pasando. Dentro de Yungas también vamos a contar con una variabilidad de picaflores de todo tipo y de todos los colores. Algunos que quería resaltar acá eran el picaflor ermitaño, dicen, que es bien característico por la forma de su pico, ¿no? Que es curveado y que también responde a muchas adaptaciones a flores que hay en el ecosistema, ¿no? Ciertas flores alargadas que tienen un poco curveadas para que el mismo picaflor pueda alimentarse de ellas. Muy interesante de observar. Al igual que acá podemos ver uno de estos picaflores, Aglectis pamela, ¿no? Que es un picaflor negrito que tiene la espalda como que tornasolada, bueno, azul como tal, que sí cambia un poco con el sol. Y es importante para nosotros porque esta es una ave endémica, ¿no? Es una de las aves que solamente vamos a poder encontrar en nuestro territorio, en Bolivia. Es muy interesante. Dentro de ciertos mamíferos grandes, en las zonas altas, podemos encontrar las jucumaris o algunos pumas, que los pumas deberían distribuirse por todos lados, son mamíferos muy caminantes, pero obviamente son un poco aislados por las comunidades o por el manejo de los bosques o cómo se está reduciendo un poco el ecosistema. Y bueno, ya no se puede ver tal vez tanto en muchos lugares, tampoco interactúa tanto con las personas por estos hechos, ¿no? De que lo aíslan un poco. Jucumaris normalmente en los sitios un poco más altos, donde tenemos hartas bromelias, donde tenemos hartas plantas que le encanta comer, que podemos encontrarlas. Y otras especies como estos chanchos de monte, los pecarís como tal, que los podemos encontrar muchas veces más cerca de las comunidades y que andan en grupos grandes, que van por estos bosques. Al igual que anfibios, no podemos hablar de todos los anfibios que hay, porque son un montón, pero podemos dar este pequeño ejemplo de esta ranita, que es Microcaila westeni, que al igual que el picaflor, es una ranita endémica, que solo podemos encontrarla en nuestro territorio, y normalmente en los sitios altos de los yungas un poco más húmedos. Y bueno, como decíamos, toda la fauna también va a estar definida por la flora, y si nos ponemos a hablar de flora, realmente es increíble la cantidad de especies que podemos encontrar, ¿no? Cantidad de arbustos, hierbas, epífitas. Muy interesante cómo en Yungas es tan diversa la situación que no es que vamos a ver solo mucha cantidad de árboles, ¿no? En muchos lugares, como el bosque hiperhúmedo, vamos a ver que un solo árbol puede albergar un montón de especies más. Muchas veces podemos encontrar
dentro de un árbol, encima de un árbol, muchas especies de bromelias, muchas especies de plantas que se alimentan del mismo árbol, muchas especies de plantas que solo se posan en el árbol y más bien consiguen agua del ambiente mismo. Al tener un ambiente bastante húmedo, pueden absorber el agua de la neblina, de toda la humedad que hay, y sobreviven estando encima de otros árboles. Entonces, en un árbol podemos encontrar más de 10 especies muchas veces. Entonces, realmente, la infinidad de especies vegetales es muy grande, muy variable en todos estos pisos altitudinales, muy variable en cada ladera de cada montaña que podemos encontrar. Pero para hablarles un poquito de algunos ejemplos, tal vez podemos aquí mencionar este inventario forestal que se ha hecho en 2022, justamente en Corazón del Bosque, que algunos de los voluntarios que vienen en Francia, junto con los trabajadores de acá, han realizado hartas expediciones. Alrededor del municipio de Coroico se han identificado varios sitios de bosque, y entre todos estos sitios de bosque se han designado varias parcelas, y de cada parcela se ha podido observar e identificar varias de las especies que se involucran ahí, principalmente especies arbóreas, ¿no? Que es lo que nos importa para las campañas de reforestación más adelante. Que bueno, les voy a hablar un poco más de todo este trabajo, pero ahora podemos darles solo unos cuantos ejemplos de ciertas especies que a mí me parecen interesantes, que obviamente si hablamos de todas las especies que hemos encontrado, que han sido unas 500, no vamos a tener tiempo para nada más. Que tenemos como 407 especies que se han identificado a este nivel de especie, de todas las especies arbóreas que se han encontrado en este sitio. Ya son como 500 morfoespecies, de algunas que no se han terminado de identificar o se han quedado en el género, o así. Realmente el trabajo en botánica es complejo, muchas plantas se parecen en cosas bien pequeñas, entonces es un trabajo bien arduo y es un trabajo bien interesante y bien lindo cómo se han generado tantas expediciones, muestras, análisis de los árboles que teníamos ahí. Acá podemos hablar de algunos cuantos que hemos seleccionado también para poder utilizarlos más adelante en reforestación. Se puede ver al nogal, tal, junglas boliviana, que es un árbol interesante, bastante grande y representativo de la región. Igual acá podemos observar ciertas hojas de Clusia trochiformis, que es una de las compañeras de la familia del incienso, ¿no? Del grupo del incienso. Entonces es interesante porque también varias de estas plantas no solo tienen usos y funciones para el ecosistema como tal, sino también para las personas que viven ahí. El incienso obviamente se lo utiliza por el aroma que tiene, es madera, y se lo puede comercializar. Acá tenemos también a Virola cebífera, otro árbol interesante que cuenta con este tipo de inflorescencias que al parecer atraen mucho polinizadores, ¿no? Entonces también cumple su rol dentro del ecosistema, trayendo y dotando de recursos a los polinizadores. Tenemos también a Alcornea latifolia, de este lado, y a Micondra dodecandra, ¿no? Que pueden observar los tipos de flores y frutos que van a tener, normalmente con frutos más carnosos, y pueden ser aprovechados por ciertas aves o ciertos animales que puedan estar dentro de la región. Acá he incluido esta especie de arbustiva, ¿no? Que este ya no va a ser un árbol, va a ser un arbusto que hemos encontrado, que es la chilca blanca, se le dice, es Baccharis tracunculifolia, que esta chilca blanca me parece importante mencionarla y mostrarlas acá porque es muy abundante dentro de los yungas como tal. Cerca en Coroico podemos encontrarla en varios lugares. Esta planta puede crecer en todo tipo de suelos, muchas veces crece como planta pionera dentro de varios tipos de suelos y más bien dota al suelo de hartos nutrientes para recuperarlo y puede funcionar para restauración de ecosistemas. Además que es muy importante para otros usos, ¿no? Al ser una planta medicinal, por el mismo hecho de que se ha encontrado que tiene muchas cualidades antiulcerogénicas, es también muy buena como desinflamante, es también muy buena para atraer polinizadores. En general, muchas plantas de la familia Baccharis atraen a polinizadores, abejas, y me parece muy interesante que cuando tienes cajas de abejas o las abejas consumen la resina de esta planta, cuando generan su miel y su propóleo, el propóleo que generan es un propóleo verde, que también tiene un gran valor comercial, que es también bien importante para varios grupos y abre como que un pequeño espacio de comercio y de mercado potencial de solamente esta planta, ¿no? Que muchas veces se la puede vender solo por las hojas o también para manejarla con el propóleo verde junto con las abejas. Entonces tiene bastantes funciones, es muy interesante y la tenemos prominente y saliendo por todas partes aquí en Yungas. También acá tenemos la Sistema agregatum, un árbol interesante que algunos asemejan sus frutos con los frutos del café,
que también son bien interesantes porque le gustan a muchas aves del sistema. Entonces las aves las pueden dispersar, pueden alimentarse y sirven como recurso, además de también aportar a la recuperación de suelos. Entonces tenemos muchas especies, de tantas especies arbóreas que hemos encontrado, se han seleccionado unas 18, que son las que vamos a tratar de investigar, para poder reforestar con estas. Se han seleccionado por sus diferentes cualidades que tienen para el ecosistema, para las personas, y muchas de estas también son muy útiles para el mantenimiento de agua, ¿no? Se las encuentra en ciertos sitios cerca de ojos de agua, donde van a poder reforzar este ciclo hídrico. Ahora, ¿por qué hablamos de Yungas como una cuna de agua, ¿no? Eso es lo que les quería mencionar. Ustedes ya lo han visto en el mapa, estamos con todos los Yungas hacia un costado y todas las laderas de la cordillera oriental. Entonces, esta cordillera oriental se va a significar una barrera para las nubes y para toda la humedad que esté pasando. Entonces, toda la humedad, toda la evapotranspiración que esté generando el bosque, que esta no solo viene de Yungas, sino también viene desde la Amazonía, va a ir acumulándose y va moviéndose hacia este lado de las montañas. Entonces, como ven en estas imágenes, toda esta humedad que va acumulándose al chocar contra las montañas, al chocar contra la cordillera como tal, esto va a representar una barrera que va a hacer que toda la humedad se condense y que pueda caer como lluvia. Por eso les mencionaba estos sitios altos de Yungas, estos pisos en la altura que son muy húmedos por este tipo de dinámica del agua, ¿no? El agua va a llegar como neblina y se va a condensar y va a generar la lluvia que vemos en todos los Yungas, ¿no? Que la lluvia que mantiene la biodiversidad, la lluvia que mantiene todo ese verde que encontramos. Y al mismo tiempo va a generar lo que se llama sombra de lluvia al otro lado. Al otro lado de esta cordillera vamos a tener, obviamente, nuestra misma ciudad de La Paz, ¿no? Todo el Valle de La Paz, que va a tener ciertos remanentes de esta lluvia, esta sombra de lluvia, que va a llegar a dotarnos de agua aquí, ¿no? Entonces también muy importante todo Yungas para el agua que tenemos en nuestra ciudad, ¿no? En la ciudad de La Paz. Entonces, como ven acá, es muy notorio el cambio, ¿no? En estas imágenes satelitales, de dónde tenemos Yungas, cómo lo separa la cordillera y cómo es mucho más árido al otro lado, ¿no? El otro lado es mucho más árido, no va a mantener un clima hiperhúmedo como el lado de Yungas, pero sí le va a llegar la sombra de lluvia para mantener los recursos hídricos en toda esta parte del valle de La Paz y ya partes de altiplano. Entonces es muy interesante cómo necesitamos de Yungas para que igual sea un puente, un camino y que aporte más a la humedad, de toda esa humedad que llega desde la Amazonía. Es sumamente importante mantener estos bosques para los ciclos hídricos, para poder tener agua en la ciudad, para poder tener agua en Yungas y que se mantenga toda esta diversidad. Es bien interesante cuando vemos las cosas de un parámetro mucho más amplio porque realmente necesitamos de todos estos ciclos a nivel mundial y a nivel local. Al igual, Yungas no solamente va a obtener agua por este ciclo hídrico de la humedad, las lluvias y las nubes que pasan, sino va a ser gran fuente de ojos de agua y de vertientes que podemos encontrar en cada una de las montañas. Obviamente estas montañas se recargan por estos ciclos hídricos que ya les he mencionado, que van a dar la lluvia a las cabeceras de las cuencas. Sin embargo, todas estas cuencas se van magnificando, se van potenciando por la vegetación que existe. Como les mencionaba, muchos de los árboles son importantes para mantener el agua, para generar esta evapotranspiración y mantener estos ciclos y generar todas las vertientes que tenemos. Es bien interesante que en cada montaña que podemos ver, todas van a tener algún tipo de ojo de agua, algún sitio donde tiene sus fuentes de agua que van a nacer, que son muy importantes, obviamente, para el ecosistema, para todas las plantas, para todos los animales que viven ahí, y claro, para cada comunidad que existe. Cada comunidad tiene que encontrar el ojo de agua que les va a dotar para poder sobrevivir. Todos necesitamos de agua, lo más importante. Y es muy interesante que dentro de Yungas, todas las comunidades van a tener el ojo de agua que les dota, pero muchas veces este ojo se empieza a secar por las amenazas que tiene, la deforestación, todos esos problemas, y deben seguir subiendo hacia el monte para buscar otro ojo de agua para poder dotarse de agua. Entonces, hablamos de cuna de agua por el hecho de que aquí nace el agua de muchas fuentes y también se potencia y se magnifica para todas las comunidades y es donde crece esta agua, ¿no? Vamos un poquito a las amenazas. Entonces, como tal, hay muchas amenazas que van a afectar a nuestros bosques en general dentro de Bolivia. Para Yungas específicamente, tenemos varias amenazas listadas que muchas van a incluirse dentro de otras.
Dentro de Yungas, como no es novedad a la mayoría, podemos ver que existe un cierto exceso del cultivo convencional de coca. Vamos a hablar un poco más adelante el por qué y por qué realmente no podemos hablar de la coca como un cultivo malo, ¿no? Porque tiene muchos beneficios y bien importante para todos nosotros, pero al tener un exceso del cultivo convencional, esto también nos va a llevar a deforestación por el mismo hecho de tener más parcelas de este estilo, cierto uso de agroquímicos, que es dentro del uso convencional, del cultivo convencional de la coca, se utilizan muchos agroquímicos, herbicidas, algunos pesticidas que pueden llegar a ser muy contaminantes para las personas que lo consumen y principalmente para los cuerpos de agua. Como hemos dicho, al ser Yungas una cuna de agua, vamos a tener mucha agua subterránea pasando, muchas vertientes, todo que va en el suelo y bueno, todo lo que pongamos al suelo va a llegar a esta agua, que va a llegar a los ríos, va a llegar a nosotros de cierta forma. Dentro de esto, obviamente, la deforestación, que está incluida dentro de todo esto, los incendios, que también pueden ser una de las causas de deforestación, que muchas veces se dan por mal uso de chaqueos o por ciertos sitios incluso de pajonal, que antes en su momento han sido bosque, se ha degradado el ecosistema, se ha quedado como pajonal, y estos pajonales son mucho más propensos a incendios de cualquier tipo, ¿no? A veces se va el fuego, o a veces cualquier no sé, rayo, dejar incluso plástico que puede generar ciertas brasas o algo así, puede expandir un fuego muy grande dentro de un pajonal, que puede expandirse a bosques y obviamente va a evitar que ese ecosistema se recupere cada vez. Todos estos amenazas también van a aportar al cambio climático. El cambio climático, como todos ya sabemos, es un proceso que ya está afectando globalmente y va a generar muchos cambios en todo lado y en todo el mundo. Sin embargo, tener ecosistemas conservados siempre nos va a dar resiliencia al cambio climático, ¿no? Es como que tenemos bosques pequeños que van a mantener nuestros ciclos, van a mantener el clima, vamos a seguir teniendo agua y aunque el cambio climático nos agobie, estos bosques van a poder mantener ciertos ciclos locales para proteger el clima, proteger la biodiversidad y que haya sistemas de vida otra vez. Pero al ir perdiendo la deforestación, somos más propensos a los efectos del cambio climático, que de repente, como están notando todos estos años, las sequías se hacen un poco más fuertes, cuando llueve, las lluvias se hacen más intensas, puede haber más inundaciones, puede haber deslizamientos, ¿no? Puede haber un montón de problemas que tenemos, ¿no? Dentro de eso, otra de las amenazas fuertes para Yungas y obviamente para todo el país está la minería, que bueno, cada vez se hace más fuerte en todos los lugares, junto con las mismas leyes y algo de corrupción que va siempre a dar más cuadrículas, más espacios de minería que tal vez no son los adecuados, pero es una amenaza bien fuerte que va creciendo cada vez más en varios lugares de Bolivia y en Yungas también está en crecimiento. Y bueno, todo esto nos va a llevar a una pérdida de biodiversidad, que obviamente con deforestación y con todos los sistemas de vida que son tan complejos, que tienen tantas especies, cada vez van a poder albergar menos, ¿no? Menos de esas especies, menos de vida como tal, y ya no tenemos un guardián de vida tan poderoso, porque cada vez que perdemos biodiversidad, perdemos resiliencia, perdemos la capacidad de adaptarnos al cambio climático, y en conjunto todas estas cosas, perdiendo la biodiversidad, va a hacer que el ecosistema cada vez esté más amenazado y más cerca de desaparecer. Y obviamente, ¿qué es lo que más nos importa de todo esto? Aparte de que nadie quiere perder ningún ecosistema, es que vamos a perder todas las fuentes de agua y todos los sustentos, el mismo suelo, todo lo que nos da de vivir a nosotros. Entonces, podemos ir un poco a la situación actual de los Yungas, cómo la vemos como corazón del bosque y cómo podemos abordarla para generar ciertos impactos y cambios para proteger este ecosistema, proteger las fuentes de agua y obviamente proteger los ingresos de las personas que viven aquí, porque al final las personas que viven y trabajan en este ecosistema son las únicas que pueden realmente conservarlo y pueden manejarlo. Entonces podemos abordar un poco el tema del monocultivo de la coca convencional. Aquí, como les decía, la coca como tal es una planta milenaria, una planta que ha evolucionado con nosotros tanto tiempo y se le ha dado tantos usos. Es muy importante para toda la sociedad, para todas las personas, para el ecosistema mismo, ¿no? En su naturalidad, la coca se dice que era una planta de sotobosque, que podía crecer en sombra, podía crecer junto con todas las demás plantas, y muchas veces se la cultivaba así, junto con diferentes especies asociadas. Sin embargo, en algún momento han empezado a hacer solo el monocultivo de la coca. Y muchos dicen, no, la coca es una planta mala, que de repente te quita todos los nutrientes del suelo, que es así muy depredadora con esos nutrientes. Y realmente no es así. No es que la coca vaya a sacar más nutrientes que cualquier otra planta. El problema es el tipo de cultivo que le damos, ¿no? Cuando la
planta saca los nutrientes que necesita, como cualquier planta va a necesitar nutrientes para crecer y sobrevivir, la forma en la que devolvería esos nutrientes al suelo para mantener este ciclo de vida sería devolver las hojas, ¿no?, que caen al suelo. Pero nosotros en estos cultivos nos llevamos las hojas y nos llevamos toda fuente que podría recuperar el suelo. Entonces es como que estamos cortando estos ciclos de vida, que serían los ciclos naturales que tendría cualquier planta, y de esta forma esta planta solamente se va a agarrar los nutrientes y las hojas nos las llevamos, entonces ya perdemos cada vez más y más nutrientes. En su tiempo había como que ciertos manejos con terrazas, de esta forma para que sea un poco más lento este tipo de pérdida de nutrientes, que se mantenga un poco más el agua ahí, porque el mismo hecho de que Yunga sea tan montañoso hace que estos cultivos estén en la montaña, lo cual puede hacer que todo se limpie mucho más fácil, ¿no? Ya no teniendo plantas, teniendo menos raíces dentro de este sitio, todos los nutrientes con el agua, con una lluvia, se pueden lavar mucho más fácil. Entonces tenemos muchos factores que dentro de un monocultivo de coca, que sea convencional, van a empezar a generar varios problemas como deforestación, problemas como erosión de los suelos. Obviamente esta deforestación también nos lleva a erosión de los suelos, eso nos puede llevar a deslizamientos, inundaciones, y en conjunto vamos a perder biodiversidad, vamos a perder resiliencia del ecosistema, vamos a perder estos ciclos hídricos, vamos a perder fuentes de agua, y tenemos como que todo un problema. Y al mismo tiempo, cuando hablamos de coca convencional, podemos hablar de herbicidas, plaguicidas que pueden llegar a ser bastante dañinos para el suelo, y que esto obviamente va a llegar a los ríos y a todas las fuentes de agua que tenemos. Entonces, ¿qué pensamos como Corazón del Bosque para abordar esta situación? También tenemos que tomar en cuenta que la coca es una de las principales fuentes económicas en todo Yungas. Muchas veces la coca ha sustentado mucho mejor económicamente que diferentes tipos de frutales, que diferentes tipos de producciones. Entonces, en general, la mayoría de las personas en Yungas ha optado por tener su cultivo de coca y evitar otro tipo de diversificación de cultivos, ¿no? Lo cual también ha sido un problema para la seguridad alimentaria, posiblemente de todos, ya que ya no se producen muchos alimentos más que coca como tal. Entonces, dentro del Corazón del Bosque tenemos que trabajar en estos diferentes aspectos. Los aspectos de agricultura sostenible como tal, con el apoyo y capacitación de productores locales en diferentes temas, como es la apicultura, la agroforestería y producciones de plantas aromáticas y medicinales. Trabajamos también en reforestación, donde trabajamos junto con las comunidades y familias, principalmente en el municipio de Coroico, y se plantan aproximadamente unos 20,000 plantines al año. Tenemos un vivero acá en Munaipata, cerca, dentro del mismo municipio. También hay un vivero en Coripata y uno en Caranavi, ¿no? Podemos generar todas estas posiciones, generar estos árboles para las reforestaciones y las campañas que vamos a tener. Y la valorización justa, ¿no? Se trata de apoyar a los productores en la valorización y comercialización de sus productos, que obviamente son orgánicos. Entonces, cuando vamos a trabajar en todas estas áreas. Tenemos áreas específicas dentro del Corazón del Bosque para cada una y para cada espacio en los que estamos trabajando, que les voy a comentar un poquito de todas estas áreas y de lo que estamos haciendo aquí. Podemos trabajar primero dentro del área agroforestal, donde, como todos saben, tener un sistema de monocultivo, sea monocultivo de cualquier cosa, siempre va a generar afecciones al ecosistema. ¿Por qué? Cuando hablamos de cultivos, si solo tenemos una planta, es medio antinatural, ¿no? Es como que si vemos los bosques, si vemos, no sé, cualquier sistema de vida que funcione y que se adapte él solo, que continuamente ese ecosistema vaya generando sus propios ciclos de vida y que siempre se adapte, es porque tiene gran diversidad de especies. Mientras más diversidad, tienes más resiliencia, tienes mejores ciclos de agua, mejores ciclos de recuperación de nutrientes, mejores ciclos en todo el sentido, ¿no? La vida es cíclica y necesitas que tener hartas especies y harta diversidad para llenar todos los espacios y para poder construir un sistema de vida que funcione. Entonces, cuando hablamos de coca en monocultivo, ya sabemos los problemas que tiene, pero cuando hablamos de coca agroforestal, hablamos también de diferentes retos, ¿no? Tenemos que intentar tener un buen diseño, porque en general, a pesar de que te dicen que la coca puede crecer en sombra como sotobosque, casi nadie va a intentarlo así, porque se menciona que se necesita del sol para que la coca pueda crecer más grande, más gruesa la hoja, que sea mucho más palatable, porque justamente va a servir para el picheo principalmente. Entonces, es importante que tener un cierto manejo de todas las especies que vamos a asociar con la coca.
Nosotros contamos con una parcela de experimentación para el sistema agroforestal en Chacopata, dentro del mismo municipio, y donde ya tenemos hartas plantas de coca que han estado creciendo, como las pueden ver en las fotos, plantas bien grandes, bien bonitas, que están asociadas con diferentes especies arbóreas. Tenemos varias especies arbóreas forestales, algunos de árboles nativos que estaban dentro de la misma parcela y varias que son productivas, ¿no? Varias especies frutales, varias especies que van a generar otro tipo de ingresos, incluso plátanos, cítricos, que ya nos diversifica un poco la producción. Ya no es que solo vamos a tener coca, sino tenemos ciertos árboles que muchos están designados para también recuperar el suelo, para generar otro tipo de producción, que sea un poco más integral este sistema de vida que ya podemos crear. Entonces, como ven, esta es nuestra parcela de experimentación, donde probamos todas las cosas que vamos a necesitar para una producción agroforestal y orgánica de coca. Dentro de eso, todo lo que probamos dentro de la parcela de experimentación lo tenemos que difundir y trabajar con diferentes beneficiarios. Dentro del área agroforestal tenemos 6 productores nuevos al año. A la fecha estamos trabajando con 12 productores actuales. Este año tendrían que incluir otros 6 más. Y se hacen distintos tipos de talleres para que esas personas puedan generar su cocal, que su cocal se convierta en un sistema agroforestal orgánico como tal. Entonces tenemos talleres de biopreparados para poder preparar pesticidas orgánicos, para poder preparar fertilizantes orgánicos que les sirvan a la coca como tal. Junto con los beneficiarios con los que se trabaja, se lleva todas las especies arbóreas que se van a colocar dentro del sistema, ya sea entre los forestales, entre las especies frutales como tal, las productivas que tenemos ahí, para que puedan incluirse dentro de su cocal y ya tener una parcela más diversificada. También se han generado talleres de poda de árboles, porque bueno, ahora vamos a tener árboles dentro de mi cocal. Entonces, no puedo dejar que estos árboles crezcan a sus anchas y que generen una sombra en todo el cocal, que aún necesito que le llegue el sol en ciertas partes. Entonces, a cierto nivel, cuando el árbol ya crece lo suficiente, hay que realizar ciertas podas, cierto manejo. Se puede realizar estos talleres para que las mismas personas lo hagan o que tengas personas capacitadas para podar árboles que puedan ayudar dentro de las parcelas. Y obviamente toda esta madera, todas estas cosas que se cortan y se podan, vuelven al mismo cocal para seguir aumentando la productividad del suelo. Entonces, al tener otras especies, al tener más árboles, ya no vamos a depender de las hojas que recuperen los nutrientes, sino las hojas y las ramas del árbol que van a recuperar los nutrientes para también nuestra coca. Y esto va a ayudar a todo este ciclo. También se está empezando a trabajar con materiales para lombricomposteras, para que cada beneficiario pueda tener su lombricompostera y que pueda utilizar los residuos orgánicos para generar abono, ¿no? Y generar su propio abono orgánico que pueda servirle dentro de su cocal. Al igual que se han realizado otros talleres, como un taller de subproductos de la coca, donde tratamos de diversificar los materiales de comercialización, en los cuales ya no solamente vendamos la coca, sino también con cierta parte de la cosecha se puede generar otros subproductos como cremas o como diferentes tipos de, no sé, de productos que podamos comercializar. Acá podemos ver igual una de las parcelas en las que hemos estado trabajando, que como ven tiene las hojas de coca como tal, mucho del suelo está cubierto de un mantillo de diferentes herbáceas o las mismas maderas y ramas que se han ido fragmentando de los árboles que había en el lugar, y también tenemos una diversificación de más especies dentro del cocal. En este cocal específicamente no era uno de los beneficiarios con los que estamos trabajando, sino uno de los cocales que hemos designado para investigación. Dentro de todo este proyecto tenemos que trabajar con los beneficiarios, que las personas tengan sus cocales, pero al mismo tiempo tenemos que investigar qué va a ser lo mejor para que podamos tener cocales sanos, orgánicos, coca que realmente produzca bien y que sea amigable y agroforestal. Entonces, en esta parcela principalmente hemos probado como el MRF, que es madera rameal fragmentada, o sea, de las ramas, la madera que podemos fragmentar, colocarla como mantillo alrededor de todo el suelo y ver cómo esto puede mejorar la calidad del suelo como tal. Que sí se ha encontrado que puede mejorar cierta composición del suelo, de suelos muy degradados. Muchas veces es difícil encontrar beneficiarios que quieran optar por un sistema agroforestal, porque la mayoría está con que la coca solo sirve en monocultivo, necesita harta sol y si le pones algo más ya no es cocal y que ya no va a funcionar. Pero
muchas personas notan que a ciertos años su cocal ya no rinde, ¿no? Las hojas ya no son grandes, ya no crecen tanto, se empiezan a morir muchas de las plantas de coca, y eso es porque obviamente en cierto punto en un sistema de ese estilo de monocultivo el suelo va a dejar de rendir. Entonces, cuando esto sucede, hay muchas personas que ya se asustan, no saben qué hacer, y muchas han optado a trabajar con nosotros y volverlo agroforestal, que su suelo pueda recuperarse y que pueda funcionar. Esta investigación específica con el MRF hemos visto cómo este cocal se ha podido recuperar un suelo que ya no estaba rindiendo bien, un cocal muy antiguo que ya no estaba generando mucha producción, ha podido recuperarse al recuperar un poco el suelo, ¿no? Y al integrar otras especies dentro de él. Es bien interesante también trabajar con diferentes beneficiarios porque surgen varias anécdotas, digamos, varias experiencias que nos van a ayudar a mejorar nuestro tipo de producción y al mismo tiempo a sensibilizar y analizar un montón de problemáticas. Dentro del área agroforestal también se realiza un trabajo de chaqueo sin quema. ¿Y cómo funciona esto? La idea es que el momento de hacer un deshiervado de un sitio donde nosotros vamos a querer generar algún tipo de cultivo, no sacar todo lo que hemos cortado, digamos, toda la hierba que estaba ahí, normalmente uno lo chequearía, lo quemaría y lo dejaría en ese lugar, o quemarlo es la forma más fácil de que se limpie y ahí poder plantar algo. Pero como sabemos, las quemas van a cambiar la composición del suelo, son más dañinas, se te puede ir el fuego y generar un incendio forestal intenso. Entonces, hemos visto la forma del chaqueo sin quema, como cortar y dejar como mantillo todas las especies herbáceas y todo lo que se ha quitado. Y en este caso específico, la parcela donde se ha realizado el trabajo de chaqueo sin quema, se ha realizado una germinación de distintas plantas de maíz asociadas con chiquito, otra planta fabácea interesante que crece por ahí, que ayuda a recuperar el suelo también. Entonces, esto ha sido un éxito a cierto punto porque la parcela ha producido bastante bien, una parcela que solamente ha funcionado con chaqueo sin quema, ha generado hartas plantas de maíz y se ha podido generar harta producción, pero también al momento de cosechar estos maíces se ha notado que una gran cantidad de esta producción había sido atacada y comida por chanchos, ¿no? Por chanchos de monte. Entonces, cuando analizamos esto, o cuando lo analizaban junto con los beneficiarios, ellos hablaban, ¿no? Que en su momento, cuando la mayoría de personas producía sus alimentos y producía más cosas que solo la coca, era muy diversificada en las plantas y productos que generaba. Había obviamente ataque de chanchos a cada una de las parcelas, pero era mínimo, ¿no? O sea, realmente no se comía la mayoría de tu producción, se comería un 10%, mucho menos, pero esto era también porque había varias parcelas que tenían este tipo de producción alrededor. Entonces, si el chancho comía de una, comía un poco de una, un poco de otra, y al final se saciaba y se iba. Sin embargo, a este momento, cuando tenemos la mayoría de parcelas solo de coca, muy poco de maíz o de otro tipo de alimentos, es que la única parcela que esté de maíz alrededor de solo de coca va a ser sumamente atacada, ¿no? Por los chanchos como tal. Entonces, este tipo de experiencias son bonitas porque ya entre los mismos beneficiarios que trabajaban se dieron cuenta de esta problemática y ya empezaron a hablar de ideas, ¿no? De ideas de entre todos ir producir cerca como que hartas tal vez parcelas de maíz o de diferentes alimentos para que juntos también se apoyen en esta distribución de las plagas o qué tanto los chanchos van a afectar tu producción. Entre varios va a ser mucho menos para cada uno. Entonces, son cosas bien bonitas que uno va surgiendo. Luego, podemos pasar al área de reforestación, ¿no? Entonces, dentro del área de reforestación, como ya les mencionaba, tenemos diferentes viveros donde vamos a reproducir plantas como tal, un montón de especies arbóreas principalmente y forestales para hacer distintas campañas de reforestación que han existido. Como ven, hemos tenido varias campañas de reforestación en Coripata, San José de Suapi, Colonia Villa San José, y al mismo tiempo ha habido también situaciones en las cuales se ha entregado plantas a diferentes instituciones o a municipios como tal, como Caranavi, para que se realice otra reforestación de parte de esas comunidades, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros realizamos las campañas de reforestación y en estos casos se hace un seguimiento de las plantas que se han reforestado y a los años cuánto han crecido, cuántas han sobrevivido y cómo está funcionando. Y en otras situaciones entregamos plantas para la reforestación junto con otras instituciones o diferentes comunidades. Dentro de la reforestación, como ven, hemos hecho varias reforestaciones y normalmente se ha estado utilizando
especies como toco blanco, toco colorado, ceibo, cedro, cedro blanco, mara, ¿no? Y varias de las especies que pueden ver aquí. Muchas de las que encuentran acá, como café, plátano, cítricos, ¿no? Son algunas que pueden no ser nativas, pero estas se han utilizado principalmente en los sistemas agroforestales, ¿no? Que hemos utilizado para que sean también productivas, y en sitios de reforestación como pajonales o como sitios que querríamos devolver a hacer bosque, se han buscado las especies más nativas, ¿no? Como los ceibos o diferentes maras. Entonces, hemos utilizado varias plantas. Sin embargo, dentro de esta área de reforestación, también hemos notado que... Un momentito, no sé por qué. También hemos notado que no solo funciona reforestar y poner los árboles en un sitio para recuperar un ecosistema como tal, ¿no? Muchas veces la cantidad de plantas que queremos que esté viva no es lo suficiente. Entonces, poco a poco vamos mejorando y cambiando las estrategias que buscamos, ¿no? Recientemente estamos hablando para algún sitio de pajonal, que son pajonales que ya no se pueden restaurar solos, ¿no? Porque ya han tenido mucha influencia, mucha degradación, y ya no tienen como que los bancos de semillas necesarios para este tipo de restauraciones. Es donde hemos pensado hacer restauración como tal, una restauración activa, ¿no? Con todo el proceso que requiere, analizar el sitio, analizar el terreno, analizar qué tipo de ladera es, y ahí poder ir poniendo no directamente las plantas forestales que vamos a buscar, sino empezar con plantas pioneras, algunas como esta Baccharis, esta chilca blanca de las que les hablaba, y con eso poder como que recuperar el suelo primero, recuperar los sistemas y poco a poco reproducir la sucesión que tendría un bosque. Y al mismo tiempo, hemos visto que muchas de estas especies forestales que estábamos utilizando no eran las mejores para reforestar ciertos sitios por las funcionalidades del ecosistema como tal, y para siempre mejorar y hacer cada vez un trabajo mucho más integral, tenemos la investigación dentro de la reforestación, donde se está haciendo distintas pruebas para estas 18 especies forestales que les había comentado que hemos seleccionado de estos inventarios que hicimos de todos los bosques de Yungas. Estamos tratando de ver cómo reproducirlas en vivero, analizando en qué lugares crecen, analizando qué tipo de suelo tienen, analizando cuáles son las condiciones que más van a definir si estas especies van a germinar o no. Entonces, cada vez que tienen semillas, las recolectamos y hacemos distintas pruebas para ver cuál va a ser la mejor forma de reproducir estas especies en vivero, y luego poder utilizarlas en las campañas de reforestación y próximamente de restauración como tal. Al igual se ha probado, como ven en esta imagen, con esquejes, ¿no? Para ver también cuál va a ser la mejor forma de reproducir en vivero estas plantas, tal vez por las mismas semillas, tal vez por los esquejes como tal. Eso es un poco de lo que hacemos dentro del área de refo. Y también podemos hablarles un poquito del área de apicultura y meliponicultura, que es un área igual muy interesante, muy bonita, en la cual se realizan distintos talleres junto con los beneficiarios para que estas personas puedan tener sus cajas y puedan manejar la miel que consumen y puedan producir mieles de producción orgánica que luego nosotros las compramos del productor para poder comercializarlas. Entonces se realiza, como ven, talleres de apicultura, que son con la Apis mellifera, ¿no? Las abejas que conocemos y la miel que todos conocemos, y al mismo tiempo talleres de meliponicultura. ¿A qué me refiero con la meliponicultura? De las abejas meliponas que son nativas, ¿no? Han debido conocer algunas de estas abejas pequeñas, algunas no tienen aguijón, son más tranquilitas, a veces te muerden, pero son abejitas que son nativas de los yungas, hay una gran diversidad, que también se pueden aprovechar un poco de su miel. Su miel es mucho menos que de apicultura, pero es medicinal también y tiene un montón de características interesantes. Tener este tipo de cajas de las meliponas y de las mismas apis nos va a ayudar también a la distribución de diferentes polinizadores, y es importante este tipo de talleres y de manejo porque también diversificamos los productos y los ingresos que puede tener una familia dentro de Yungas, ¿no? También siempre tratamos de que nuestros proyectos vengan con un enfoque de género, como los talleres que ha habido de mujeres en meliponicultura, siempre abordando estas equidades, ¿no? Luego, como les mencionaba, dentro del área de apicultura tenemos aproximadamente unos 100 beneficiarios que están activos, que varios de ellos ya están autonomizados. Entonces, como que ellos se vuelven beneficiarios, se les da varios talleres al respecto,
Ellos aprenden a cómo manejar las colmenas, a cómo manejar, cómo aprovechar la miel de estas apis y aprenden todo lo necesario también sobre las plagas que pueden ocurrir y todo el manejo orgánico que deberían tener. También se asegura que se tengan las plantas melíferas alrededor de sus colmenas. En los sitios donde van a tener sus cajas se les pone plantas melíferas para que puedan siempre tener la mejor calidad de miel esas abejas. Y luego, después de todo ese proceso, se autonomiza a las personas. Entonces ya son varios beneficiarios que están autonomizados, que solamente tienen sus cajas y nosotros vamos a comprarles la miel. Y activos en este momento son 33 que están pasando todos los cursos y aprendiendo. Entonces aquí podemos hablar un poco de la producción que tenemos, que es biológica y es más sostenible para el medio ambiente porque es orgánica como tal. Vemos que siempre tengamos las plantas melíferas, garantizamos el bienestar de las abejas porque el manejo que tienen es sin el uso de químicos tóxicos que pueden dañar a estas abejas o al hábitat como tal. Y también se paga el precio justo a los productores para que nosotros después podamos comercializar mucho de la miel que esos productores generan. Y todo esto tiene sentido solamente, todo lo que hacemos dentro del corazón del bosque, todo lo que generamos, todos los proyectos que tenemos, tiene sentido si la gente entiende por qué lo hacemos, ¿no? Obviamente estamos para aportar a las personas para que puedan tener mejores medios de vida, mejores ingresos y algo también sustentable y en armonía con el medio ambiente que va a ser sostenible, ¿no? Por lo largo de muchos años vamos a poder manejarlo. Pero cada vez que lo hacemos necesitamos que nuestra área de sensibilización nos ayude justamente a sensibilizar el asunto, a ayudar a entender por qué tenemos que ser resilientes ante el cambio climático, por qué es importante cuidar los bosques, por qué esto se relaciona al agua que consumimos. Son un montón de cosas que vemos y que necesitamos manejar y que el área de sensibilización está encargada para hablar. Es como que ellos generan un montón de charlas, un montón de dinámicas para distintas áreas para que puedan entender este proceso. Dentro de, si vamos a generar una reforestación, el área de sensibilización debe estar también para mencionar por qué es importante hacer la reforestación, en qué nos va a ayudar, qué nos va a servir. También son parte de distintos foros que hay dentro de Coroico, parte de foros de agua, forman parte de diferentes eventos, ¿no? Como este ejemplo, ¿no? Que ha sido el Día Mundial de la Educación Ambiental, donde varias organizaciones dentro del municipio que han estado trabajando en pro del medio ambiente socializan y comparten todos sus avances, comparten en qué están trabajando para poder trabajar más interdisciplinariamente. Se ha generado un panel de cambio climático, donde se reúnen la mayoría de organizaciones que están trabajando. Tratamos de siempre generar lazos, ¿no? Trabajamos con Cáritas, con algunas otras organizaciones ONGs que están trabajando dentro de Coroico, para entre todos saber cuáles son las amenazas con las que nos enfrentamos y cuál es la mejor forma de abordarlos. Socializamos qué están trabajando las otras organizaciones, qué estamos trabajando nosotros, para juntos trabajar mucho mejor. Y al mismo tiempo, esta área de sensibilización no solo trabaja con organizaciones o con las mismas personas de las comunidades, también trabaja con los más pequeños. Es muy importante que desde muy pequeño uno aprenda primero a amar a su naturaleza y a su biodiversidad, y a partir de amarla, recién puedes conservarla y protegerla, ¿no? Entonces acá podemos ver cómo ha tenido distintos talleres en colegios, han sido como que parte de eventos, como unos rallies en los cuales los niños van pasando por distintos sitios para hacer actividades, donde siempre le dan un enfoque ambiental, un enfoque de cuidado y un enfoque de aprendizaje para el grupo al que tengan que abordarse. Es un área de civilización bien interesante, buena, que trabaja con nosotros. Dentro de todo esto, estas son las áreas con las que principalmente estamos realizando varios proyectos. Tenemos también el área de comunicación, que no le he generado un espacio, una diapositiva solo para ella, porque al final todas las imágenes que vemos y todo lo que les estoy mostrando es también gracias al área de comunicación, que nos ayuda siempre a manejar bien las redes, a llegar más, a tener todas las fotos de cada trabajo y cada proyecto que estamos manejando para poder difundir de la mejor forma, que todos entiendan en qué estamos trabajando. Y obviamente el área de comercialización, donde ya hablamos un poco de cómo comercializamos nosotros la miel que recolectamos de los productores. Como Corazón del Bosque tenemos Senasag para la miel y la producción que tenemos, y se les compra la miel con todos los insumos necesarios de calidad y se la envasa y maneja en la planta donde lo tenemos y la vendemos de esta forma.
Si se identifican con el noble envase de miel, pueden escribir al número o contactarnos en nuestras redes sociales para obtener los productos o para también conversar acerca de los proyectos que tenemos, y cualquier duda o cosa que tengan, pueden decirme. Muchas gracias.